Ya ha llegado el momento de un tema bastante interesante, Roger, y hablemos de la hipnosis y sobre todo cuál es la función que tiene, hablando en el tema de adicciones, qué tan importante es, si funciona o no funciona. Está con nosotros Gina Uribe el día de hoy con la el tema. especialista en hipnoterapia. La especialista. Oye, Gina, siempre hablamos de este tema, hablando de la hipnosis, pero ¿qué tanto es efectiva en estos temas? Porque muchas veces ya es como que una opción más o una alternativa más a esto. Claro, y es que es importante mencionar que las adicciones se necesitan trabajar de forma multidisciplinaria, ¿no? Sí. O sea, mucha gente piensa y dice, ay, claro, voy a ir a hipnosis porque con el tendinito sí, como que me hipnotice y me lo quite. Voy a salir de ahí sin ganas de fumar, sin ganas de beber. Y la verdad es que esto no es así. Recordemos que una adicción es una muleta para algo. Nos está ayudando a enfrentar una emoción, un trauma, falta de reconocimiento, falta de autoestima, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, tenemos que saber que es un proceso y la hipnoterapia es una herramienta más que utilizada a veces con psiquiatría, con otros tipos de terapia, con estimulación magnética transcranial, con muchas otras cosas, puede dar muy buenos resultados porque nos ayuda a trabajar en específico 3 cosas importantes. Lo primero serían los patrones de pensamiento, luego sería esta parte del craving, que es el deseo de seguir consumiendo, ¿no? Y luego sería crear estrategias para poder mantenerme alejado de todo esto. Y como lo mencionaste, Gina, y es muy importante dejar el mensaje en la gente que es gradual. Es un proceso gradual, como bien mencionaste. No es que voy a hipnoterapia y salí y traigo unas ganas de fumar increíbles. No funcionó. No, es correcto. No. Siento que lo hemos visto mucho en películas, en caricaturas, donde los hipnotizan o te hipnotizan y ya eres otra persona completamente y las cosas no son Ese es uno de los grandes mitos, ¿no? Sí. De hecho, cuando de repente nos venden cursos de dejar de fumar con hipnosis en una sesión, no va a ser así, ¿no? La hipnosis, claro que funciona, pero sí requerimos varias sesiones. Creo que es una información importante porque fíjense que los datos que leí y que me alteraron es que del 2022 para acá, o sea que solamente han pasado 3 años, 35 millones de personas en México han requerido atención para prevención de adicciones o para adicciones en realidad. Y ha crecido un 220 y tantos por ciento, o sea, 225%, el consumo de fentanilo, metanfetaminas, anfetaminas, ese tipo de sustancias. Entonces, este tipo de sustancias, claro que están creadas para causar mucha adicción en nuestro cerebro, ¿no? Tenemos que trabajar con nuestro cerebro. No es lo mismo trabajar con una persona que comenzó con una adicción a los 12 años que a los 20. Generalmente lo que yo he observado con mis pacientes es que es muy normal que empiecen con una adicción después de un duelo fuerte y eso no importa la edad. Sin embargo, es cierto que es mucho más fácil trabajar con una persona en una adicción que empezó con 40 años, ¿no? El alcohol, por ejemplo, que con una persona que empezó con 12 años, ¿no? Porque el cerebro estaba en desarrollo y entonces es mucho más factible que esta parte del craving. El craving es cuando es el deseo, ¿no? Y eso es lo que nos da las recaídas. Por eso es que cuando trabajamos con personas con adicciones, tú dices, bueno, ok, aunque hayan pasado ya 10 años de que no has consumido, ¿no? Puede ser que una fiesta, la música, un sabor o algo, emocionalmente tenga un apego cerebral y nuevamente vuelvas a consumir. Por eso es que hay que crear estrategias. Así es, Gina. Y ahorita la pandemia, lo que lo mencionaste, que a partir del 2022 se ha exponenciado este tema de las adicciones, la pandemia vino también a crear y a generar este tipo de adicciones por el sistema nervioso, ¿no? Estábamos encerrados. Y la ansiedad, ¿no? La ansiedad del humano es socialmente natural, pero esa ansiedad y se manifestó de más. Por supuesto, porque además las adicciones casi siempre vienen de la manita con ansiedad, con depresión o con algún otro tipo de trastorno. Por ejemplo, y ahí si quieren ya será tema de otro programa, pero el TDA, el déficit de atención, cuando no es atendido en la infancia, crea muchas adicciones en la edad adulta. Entonces, ¿en qué nos va a ayudar la hipnosis? Creo que es importante hablar de los beneficios, ya les dije para qué la utilizamos, pero también la utilizamos mucho para trabajar lo emocional, para trabajar la motivación, para crear estrategias de cómo voy a hacer que mi vida sea un poco más sana, para trabajar los traumas, por ejemplo, para trabajar lo inconsciente, porque cuando hay situaciones que decimos, yo sé, y eso le pasa a muchas personas, llevo años trabajando en muchos tipos de terapia, sin embargo hay algo que me bloquea y como que está inconsciente, no sé qué es lo que está pasando, porque puede ser que tenga que ver con la infancia o con momentos de vida que ni siquiera recordamos. Ahí la hipnosis es una chulada. El momento de la crisis. Es correcto. El momento original de la crisis, ahí es donde entra la hipnoterapia y con razón tengo esa adicción, ¿no? Porque me causó una crisis que me generó
generó falta de dopamina. O sea, se busca un poco como desde el origen, Exacto. ¿no? De donde va el problema. Y es que fíjate, Chío, que yo tuve un caso muy importante, era para trabajar tabaquismo. Era una paciente que ella se definía abiertamente como una persona muy fea, ¿no? Y no era una mujer fea para nada, pero decía, es que yo soy muy fea. Y cuando pudimos trabajarlo en una regresión con hipnosis, nos dimos cuenta que cuando era pequeñita, su mamá tenía un negocio en casa, una estética, y llegaban las mujeres a arreglarse. Ella como niña las veía impresionantemente guapas, y ella comenta que todas generalmente fumaban, ¿no? Y lo Entonces, asoció. claro, lo asoció. Cuando nos dimos cuenta que ella veía a la gente hermosa como fumadora y que ella se describía como una persona fea, claro, era muy complicado si no trabajábamos otros asuntos porque nos íbamos al craving y demás, cuando en realidad teníamos que trabajar autoestima, ¿no? Wow. Y la Entonces, asociación, Chío, también hace claro, muchas ¿qué tan importante adicciones. Asocia la belleza con el tabaquismo. Entonces lo formó en su mente. Gina, ¿estarás de acuerdo? Sí. Fumó esa imagen. Sí. Y desde ahí comenzó y es Es ahí donde correcto. entra la hipnoterapia. Y les sorprendería saber que hoy en día, sobre todo cuando trabajo con adolescentes, mucho de lo que hace que comiencen con una adicción es el aburrimiento, ¿no? El aburrimiento. Estoy aburrido y me lo comentan así. ¿Qué es que hago? es tan Pues, fácil, ¿no? Es que fumar. es tan fácil. Entonces empiezo a fumar. Hoy la marihuana es algo que está muy fácil de conseguir. Entonces yo creo que tenemos que trabajarlo y sobre todo recordar de forma multifactorial, multidisciplinaria, no solamente con los doctores, también la familia, cuando tenemos en casa Claro. a alguien que tiene una adicción, Sí. necesitamos trabajarlo, porque es muy común cuando trabajo con pacientes que salen de centros de rehabilitación, que dicen, pues yo ya sané, pero mi familia también Sí. tiene cosas que trabajar. Exacto. Es un tema también familiar, no solamente individual. Es correcto. Es cierto. Gina, pues muchísimas gracias. Gracias. a este tema. Esperemos que allá en casa les funcione, de verdad, muy atentos con esto de las adicciones y las terapias que de verdad nos pueden ayudar a, pues en el día a día, ¿no? Con estos temas de algún familiar, de algún ser querido, de alguna persona cercana a ustedes, pues siempre hay apoyo. Entonces, Gina, me quedé con dudas. ¿Tus redes? Redes sociales me encuentran en Facebook e Instagram como psicoterapeuta Gina Uribe. Muchas gracias, Gina. Gracias. Como siempre, un Continuamos. placer. Te buscaré y el día